Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión Científica de Micobacterias de la BLD, queremos darles la bienvenida al cuarto módulo de este ciclo de charlas de micobacterias de interés veterinario, que bueno, hemos ido recorriendo en las últimas semanas y hoy tiene su presentación final, ¿sí? En principio, agradecer, ¿sí? Agradecer a los que están del otro lado, a todos ustedes de distintas partes de nuestro país que se están sumando a esta propuesta y se han ido sumando en los módulos anteriores, a colegas y amigos de países vecinos, países hermanos, también a la comisión de la ABLD, a la comisión directiva, en primer lugar a Nirma González, su presidenta, como al resto de los compañeros de la comisión de micobacterias, perdón, de la comisión directiva de la ABLD. En particular a Aldana Bisani, quien nos ayudó y mucho en la organización inicial de este ciclo de conferencias. También agradecer y saludar a Victoria Reinas, quien nos ha dado una mano más que importante en todo lo que es también la organización y la parte informática y compilación de las grabaciones que hoy están disponibles en la web y en el canal de YouTube. A continuación, al fin de la charla voy a dar más detalles para que todos puedan ingresar y acceder a grabaciones de los módulos pasados. Muchísimas gracias, Victoria, entonces. También a Claudia Sosa, soporte técnico de la plataforma Zoom, que nos habilita INTA, y ella es la responsable de informática que nos hizo todo el trabajo en los sucesivos encuentros que hemos tenido. Brevemente comentarles la modalidad para aquellos que acceden hoy por primera vez a este ciclo de conferencias. Las modalidades: se van a dar una serie de charlas. En el día de hoy el tema es paratuberculosis, diagnóstico y control, y en ese sentido iniciaremos con la doctora Colombati, seguido por el doctor Gabriel Travería, y finalizaremos con el doctor Fernando Paulici. La idea es en 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, dar cierre a las exposiciones, para después sí dar lugar a las preguntas y respuestas. En este sentido, les pedimos, si son tan amables, que vuelquen todas sus inquietudes, todas sus preguntas o comentarios a medida que van avanzando las sucesivas presentaciones, lo hagan a través del chat que tenemos. Así que, bueno, y sobre el final, como les decía, les voy a indicar a aquellos interesados en acceder a las charlas que van a quedar grabadas. Todas las charlas han sido grabadas y cómo van a poder acceder a las mismas. Sin más preámbulo, agradecerles a todos nuevamente por estar aquí presente y presentarles a la primera disertante, la doctora María Alejandra Colombati Olivieri. Ella es investigadora, asistente de CONICET, trabaja y su función de investigadora la lleva a cabo en el laboratorio de paratuberculosis del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA, en sede Castelar. Así que, Alejandra, bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Bien, a ver si avanza. Ahí está. Les voy a hablar sobre las generalidades y la importancia de la paratuberculosis bovina. Bueno, el agente etiológico, como ya creo que todos sabrán, es Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente, como pueden ver en esta fotografía, de crecimiento muy lento, ¿sí? Más lento que en el caso de Mycobacterium bovis, si es exigente. También es patógeno intracelular facultativo y resiste a muchos factores físicos y químicos. También tiene mayor resistencia que Mycobacterium bovis, y eso hace que perdure mucho tiempo en el ambiente, de 9 a 14 meses. Afecta principalmente a rumiantes, infectándose en los primeros meses de vida de los animales. La principal ruta de infección es la fecal-oral, teniendo la posibilidad de infección intrauterina, y el bacilo se elimina por materia fecal, ¿sí? Alrededor de 100 a 10 a la 12 unidades formales de colonia por gramo de materia fecal, y también por leche, pero en menor medida, de 2 a 200 unidades formales de colonia por mililitro de leche. Teniendo en cuenta que la dosis infectante es aproximadamente 10 a la 3 unidades formales de colonia, con ya 1 gramo solo de materia fecal o menos de medio litro de leche, el animal se infecta.
El periodo de incubación de la enfermedad es muy largo, en promedio de 2 a 6 años, y está relacionado con la enfermedad de Crohn, aunque todavía no se demostró su capacidad zoonótica. En cuanto a la patogenia, bueno, ya dijimos las vías de infección. En cuanto a la vía vertical intrauterina, si la madre tiene un estadio subclínico de la enfermedad, hay posibilidades de que el 9%, ¿sí?, del ternero que nace de esa madre subclínica ya nazca infectado. En el caso de los animales que ya tienen la enfermedad clínica, ese porcentaje aumenta a un 39%. En el caso de la infección horizontal oral, tenemos que tener en cuenta que el ternero ya se puede infectar en el momento del parto por contaminación del canal de parto por materia fecal. Se puede también infectar al consumir el calostro o la leche, ya que del 9 al 36% de los animales infectados eliminan la micobacteria por leche o por calostro, y si no, también por el consumo de alimento o agua contaminada con el bacilo. Recordar, como dijimos, que se infectan en los primeros meses de vida, o sea que se van a infectar terneros o animales jóvenes, teniendo en cuenta que la infección vertical aproximadamente repercute en un 25%, ¿sí?, de los animales infectados va a ser por esta vía, y la principal es la horizontal. Cuando el bacilo ingresa y llega al intestino, ¿sí?, afectando principalmente el hilo en el intestino delgado, va a ingresar a través de las placas de Peyer por las células M, aunque también está descrito que puede ingresar a través de las células epiteliales, y los macrófagos, ¿sí?, que están intraepiteliales, van a fagocitar al bacilo, y este bacilo tiene la capacidad de sobrevivir y multiplicarse dentro de estos macrófagos. Los signos clínicos son principalmente diarrea, y a medida que va avanzando en la enfermedad, el animal va a tener pérdida de peso, caquexia, como vemos aquí, letargo, debilidad, pelo hirsuto y, en casos más avanzados, edema submandibular. Si se hace un extendido de esta diarrea, de esta materia fecal, y hacemos una coloración de Ciel-Nielsen, lo que vamos a poder ver es de color fucsia los bacilos, ácido alcohol resistentes, que generalmente se encuentran agrupados. En cuanto a las lesiones, Gabriel Travería va a detallar un poco más, pero básicamente tener en cuenta que afecta el intestino delgado, el ilion, como ya les dije, y también puede haber lesiones en la válvula iliocecal. Hay afección de los ganglios mesentéricos, el intestino toma este aspecto por el engrosamiento, ¿sí?, del epitelio, en donde se ve este aspecto cerebroide, y las lesiones iniciales, bueno, son granulomas, similares a lo que pasa con tuberculosis, que inicialmente tienen baja carga de bacilos, pero van a ver en las fotografías que les va a mostrar Gabriel, que en casos avanzados, como es este caso, esta lesión, va a haber una gran cantidad de bacilos en las lesiones. Esta enfermedad se describe como modelo iceberg. ¿Qué significa esto? Que por cada animal que nosotros vemos en el rodeo que tiene enfermedad clínica, hay un montón de animales por debajo que están infectados. En la primera etapa tenemos estos terneros, animales jóvenes, que están en la etapa silenciosa, que es cuando ingresa e infecta el bacilo, y estos animales pueden progresar, o sea, pueden llegar a por ahí eliminar la infección, recuperarse, o seguir avanzando en los siguientes estadios subclínico al clínico. En el clínico tenemos principalmente animales adultos. Estos animales pueden llegar a eliminar la bacteria por materia fecal, pero en baja carga y de manera generalmente intermitente. Y en el caso de los animales en estadios clínicos y avanzados, también son animales adultos, pero estos ya eliminan alta carga de bacilos por materia fecal. Hay que tener en cuenta entonces que por cada caso clínico vamos a tener como mínimo entre 8 a 15 animales infectados, y este número también puede ser mayor, de hasta 26 animales infectados por cada caso clínico. Que menos del 20% de estos bovinos que son expuestos, ¿sí?, a la bacteria llegan a este estadio clínico, y de estos animales que están en estadios clínicos solo del 10 al 15% sobreviven. En cuanto a la respuesta inmune, ¿sí?, que tiene correlación con el tipo de diagnóstico que vamos a utilizar, acá tienen representada la intensidad de la respuesta inmune y las diferentes etapas: la silenciosa, la subclínica, la clínica y la avanzada,
que en ambos casos vamos a tener obviamente los signos clínicos. En la línea negra continua tenemos la respuesta de tipo celular, ¿sí? La respuesta que primero aparece, que es la de T-helper-1 con liberación de interferón gamma, pero esta, cuando aparecen los signos clínicos, decae abruptamente y vamos a prevalecer una respuesta del tipo humoral T-helper-2, que es la línea punteada que ven acá. En cuanto a la excreción de MAP por materia fecal, en los subclínicos, al inicio de la etapa subclínica, pueden que no detectemos micobacterias, y a medida que va avanzando empieza a eliminar baja carga de manera intermitente hasta que llega a un punto que empieza a eliminar de manera constante y aumentando, ¿sí?, a medida que va avanzando en las etapas de la enfermedad. Entonces, en estos estadios, principalmente en los estadios clínicos, en donde tiene eliminación constante, podemos utilizar el diagnóstico bacteriológico, ya sea Nielsen o cultivo, o molecular por detección por PCR del IS900, y también podemos detectar animales en estadio subclínico, pero esto va a depender si justo enganchamos, ¿no?, al animal que está eliminando la micobacteria. Por otra parte, la respuesta celular, medida por ejemplo por una intradermoreacción por PPDA o por el kit de interferón gamma, podemos evaluarla en la etapa principalmente subclínica, ya que en la etapa clínica ya dijimos que decae este tipo de respuesta. Y lo que más se utiliza para el diagnóstico es la detección de la respuesta humoral, ya sea por ELISA o por inmunodifusión en gel de agar, y va a ser útil tanto en la etapa subclínica como en la etapa clínica y avanzada. Y en cuanto a la histopatología, obviamente al inicio de la enfermedad no vamos a tener lesiones, a medida que va avanzando pueden empezar a aparecer lesiones incipientes o moderadas con baja carga de bacilos, como vemos acá, y en casos severos vamos a tener las lesiones multibacilares que les va a mostrar Gabriel. Entonces, como importante es que estas etapas de diagnóstico, ¿sí?, en animales subclínicos es muy difícil, ya que no contamos con muchas herramientas diagnósticas, pero a nosotros nos va a interesar principalmente eliminar a este grupo de animales que está acá, que sí podemos diagnosticar, que son los súperes eliminadores, y que son los que van a estar contaminando el rodeo y que son la fuente de infección. Entonces, de vuelta a recalcarles que no existen pruebas diagnósticas con alta sensibilidad en animales jóvenes en estadio silente y subclínico. Podemos realizar un diagnóstico directo, que puede ser bacteriológico, molecular, o directamente por una necropsia, por la histopatología, que en este caso solamente es útil para confirmar los casos clínicos, al igual que la tinción de Nielsen, ya que la técnica de Nielsen tiene muy baja especificidad, hay otras bacterias que se pueden tener, y tiene baja sensibilidad. El caso del cultivo, el que se utiliza en el medio Herald, es el diagnóstico de oro. Tiene alta especificidad, pero la sensibilidad de esta técnica va a depender si el animal está eliminando o no. Por lo tanto, en los estadios subclínicos su sensibilidad es baja y va aumentando a medida que el animal pasa al estadio clínico avanzado. Lo mismo con la PCR, la sensibilidad es variable, pero tiene alta especificidad y su costo es alto. Por otro lado, el diagnóstico indirecto, tenemos el serológico, que es el que más se utiliza, que sirve tanto para la etapa subclínica, clínica y avanzada. El ELISA tiene una buena especificidad, esto varía según el tipo de antígeno que se utilice, el tipo de ELISA que se utilice, y la sensibilidad es media y va a depender si es para casos subclínicos la sensibilidad es más baja y para casos clínicos va aumentando. Lo mismo que la inmunodifusión en gel de agar, aunque tiene similar sensibilidad que ELISA, es un poquito más baja y sirve para principalmente estadios clínicos. En el caso de la fijación de complemento, que también está descripta, casi no se utiliza por su baja sensibilidad y especificidad, y en el caso de la respuesta celular, se utiliza para la etapa subclínica, teniendo una mediana especificidad y sensibilidad, tanto la intradermoreacción como el interferón gamma. Y en el caso del interferón gamma hay que tener en cuenta que solamente se puede aplicar en animales mayores de 16 semanas de edad para hacer el diagnóstico de la paratuberculosis, ya que en animales menores hay una posibilidad de falsos positivos. En cuanto a los lineamientos de la OIE, la Organización Mundial de Sanidad considera la paratuberculosis como una enfermedad que afecta a distintas especies, por lo tanto se encuentra en la lista B del Código Sanitario y es de declaración obligatoria y debe ser notificada.
la OIE recomienda hacer el control de la enfermedad con eliminación de los animales con resultados positivos, repitiendo las pruebas por lo menos una vez al año, idealmente 2 veces al año, durante varios años, e ir eliminando los animales. También recomienda separar la descendencia de las hembras positivas, ya que como vimos, los terneros tienen alta posibilidad de ya estar infectados, y mejorar los hábitos de higiene y manejo del rodeo para evitar la transmisión. Algo muy importante a tener en cuenta es por qué, ¿sí?, tenemos en cuenta la paratuberculosis para la erradicación de la tuberculosis bovina. Por un lado, ya sabemos que las micobacterias comparten un montón de genes. En el caso de Mycobacterium bovis con paratuberculosis comparten entre 72 y 74% de genes. Y en cuanto a los reactivos, a las PPDs que se utilizan para el intradermo, tanto la ionina, que es a partir de Mycobacterium paratuberculosis, la aviar y la bovina, tienen un 33% de proteínas en común. Entonces uno tendería a pensar que un animal infectado con para va a dar una alta probabilidad de falsos positivos. Esto no es real, la probabilidad es baja, es entre un 2 al 8%, ya que la intradermorreacción es bastante específica, y solamente se da en animales que están infectados, ¿sí?, o en contacto con Mycobacterium avium o Mycobacterium paratuberculosis, sin estar infectados con Mycobacterium bovis, o sea, solo para rodeos libres de tuberculosis sin antecedentes, y en caso de aparecer algún reactivo positivo, solo en estos casos se podría llegar a utilizar la doble comparativa para diferenciar. ¿Qué pasa con los rodeos que tienen ambas enfermedades, ¿sí?, que están coinfectados tanto con paratuberculosis como Mycobacterium bovis? Ahí la cosa es un poco más compleja, ya que Mycobacterium paratuberculosis aumenta la posibilidad de que el animal se infecte con Mycobacterium bovis en 2,35 veces, además de otras infecciones como puede ser la mastitis, ¿sí? Esto interfiere también con el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí?, disminuyendo la sensibilidad de las técnicas. O sea que acá lo que vamos a tener es un aumento de los falsos negativos. O sea que vamos a tener animales infectados con tuberculosis, pero no los vamos a estar detectando. Hay varios trabajos al respecto. Acá les muestro algunos datos del trabajo de Álvarez, en donde observen la sensibilidad que tiene la técnica en un rodeo que tiene solamente tuberculosis con un rodeo que tiene ambas enfermedades, en donde observan que la intradermorreacción, por ejemplo, simple ano caudal con PPDB, la sensibilidad es del 71% y decrece a 54% en los rodeos coinfectados. Lo mismo para la doble comparativa, el interferón gamma. ¿Cómo hacen para mejorar esta sensibilidad? Utilizando más de una técnica. Utilizando la intradermorreacción más el interferón gamma, esa sensibilidad, si bien disminuye, se sigue manteniendo en niveles altos para detectar. Por lo tanto, en estos trabajos lo que recomiendan es, en casos, ¿sí?, hablando de la erradicación de tuberculosis, pero en rodeos que además tenemos paratuberculosis, si realizamos la intradermorreacción, hacer una interpretación severa de la misma, considerando mayor o igual a 2 milímetros o cualquier induración palpable como positivo, y separar y eliminar esos animales del rodeo. En los animales que dan negativos, hacerle el interferón gamma. Los que dan positivos se vuelven a eliminar, ¿no?, se separan y se eliminan, y los negativos se les hace técnica serológica, ya que ya vieron en los módulos anteriores que algunos animales podrían ser anérgicos. Entonces con la técnica de ELISA podemos detectar anticuerpos para el respuesta humoral en tuberculosis, y también se recomienda hacer el ELISA para paratuberculosis y eliminar cualquiera que dé positivo a cualquiera de las dos técnicas, quedando solamente en el rodeo aquellos que sean negativos a todas las técnicas. Y acá, bueno, remarcarles de vuelta lo que ya hablaron en otros módulos, que para la erradicación de una enfermedad se deben aplicar técnicas con alta sensibilidad, ¿sí?, y más de una para aumentar la posibilidad de detectar animales infectados. Y que no hay que utilizar otras técnicas para confirmar un positivo que me dio, por ejemplo, la intradermorreacción. O sea, la idea es, cualquier animal positivo se elimina del rodeo. Yo no voy a confirmar un positivo a tuberculosis para poder salvarlo, ¿sí?, entre comillas. Y recordar que en Argentina el interferón gamma, el Bovigam y la técnica de ELISA todavía no son test oficiales, ¿sí?, aprobados para utilizar. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
la alta persistencia de MAP en el ambiente, si el ambiente va a ser una fuente de infección, que se infectan principalmente los animales menores de 6 meses, pudiendo también infectarse por vía intrauterina, que el periodo de incubación es largo, que tenemos una etapa de estadio subclínico que es muy difícil su diagnóstico por la baja sensibilidad de las pruebas diagnósticas, que hay posibilidad, ¿no?, de esta coinfección, y que esta coinfección hace un mayor riesgo en realidad a la infección con bovis, y que disminuye la sensibilidad de las técnicas diagnósticas a tuberculosis bovina, dificultando su erradicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por la claridad de tu exposición y por iniciar este módulo conceptualizando temas desde generalidades a temas tan específicos del diagnóstico, y que nos va a dar pie a las sucesivas charlas, ¿sí? Así que, en principio, muchas gracias, y ahora, después, hacia el final, formás parte del panel de preguntas y respuestas. Mientras tanto, la próxima presentación es una propuesta de control de paratuberculosis, una mirada integral, a cargo del doctor Gabriel Travería. El doctor Travería es investigador del CEDIVE. El CEDIVE es el Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Está ubicado en Chascomús, la mayoría lo debe conocer, y a su vez es docente de la cátedra de inmunología de la misma facultad, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Así que te cedo la palabra. Bienvenido, Gabriel, y todo tuyo el auditorio. Gracias, Sergio. ¿Se ve bien la presentación ahí? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, gracias, Sergio, por la presentación. Gracias a la DBLD por esta oportunidad para hablar un poco sobre una propuesta de control de la paratuberculosis bovina. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta antes de hacer un control es ver realmente si es que tenemos la enfermedad en el rodeo. Y como ya estuvimos hablando en otras charlas, Ana Canal también ya estuvo dando la importancia, por ejemplo, de hacer una necropsia, porque hay otras enfermedades en las cuales nos podemos llegar a confundir y vamos a pensar a lo mejor que el programa no está funcionando y en realidad tenemos otras patologías. ¿Qué podemos encontrar en un animal con paratuberculosis, que prácticamente ya se ha muerto, se está muriendo, lo sacrificamos? Al abrirlo podemos llegar a ubicar el ilion, y acá van a ver que donde está el cursor, ahí se alcanzan a ver el cursor, van a ver lo que se llama la linfangiectasia. Es decir, que en paratuberculosis tenemos una ileocolitis granulomatosa que también afecta a los nódulos linfáticos y a los vasos linfáticos. Y esto lo podemos apreciar antes de abrir el intestino. Entonces, para ello tenemos que tomar un poquito de tiempo, acercar un poco la vista, sobre todo los que ya un poco la vamos perdiendo, y ahí podemos observar, esto normalmente en un intestino no se encuentra. Si tiene esto ya podríamos ir aventurando a que estamos ante la presencia de paratuberculosis. Otra lesión que podemos llegar a encontrar es la válvula ileocecal. Entonces, como es medio largo el intestino del vacuno, lo más fácil es tratar de ubicar el ciego. Ubicamos el ciego y ahí vemos, y vamos recorriéndolo hasta, lo podemos ir abriendo directamente, y vamos a ver en el ingreso del hilo la válvula ileocecal. En esta que está, donde está el cursor, vamos a ver una válvula ileocecal normal, que está de fondo rojo, es una válvula normal. Y acá al lado vamos a tener una válvula ileocecal afectada, que es esta edematosa. Bueno, esto es también bastante indicativo de la lesión del animal que puede estar sufriendo de paratuberculosis. Y después podemos ver, como ya también estuvo mostrando Alejandra, directamente la mucosa, y ahí vamos a ver la corrugación de la mucosa. Esto a veces, si el animal está recién sacrificado, recién muerto, hay que diferenciarlo de lo que es el rigor mortis. Lo estiramos un poco, y si desaparece, bueno, era rigor mortis. Pero en general en paratuberculosis esta corrugación no desaparece por el edema y por la presencia del granuloma.
El granuloma que tenemos en paratuberculosis, a diferencia de la tuberculosis, es un granuloma que es difuso. En cambio, la tuberculosis es encapsulado. Y otro elemento también que nos va a servir también para entender un poco el control es la ausencia, por lo menos, de necrosis gaseosa como se presenta en tuberculosis. Es decir, en paratuberculosis eso prácticamente no digo que no pueda aparecer, pero es bastante raro, como comparándolo con la tuberculosis. Y esto ya nos está dando una pauta. La necrosis gaseosa es una manifestación de la hipersensibilidad de tipo retardada. La otra manifestación de la hipersensibilidad de tipo retardada es la reacción a la tuberculina. Entonces, en tuberculosis tenemos necrosis y tenemos una buena respuesta a la tuberculina, porque van asociadas. En paratuberculosis prácticamente es muy escasa la necrosis y la respuesta a la tuberculina también es baja comparada con la tuberculosis. Por eso esto también, Alejandra ya lo mencionó, a la posibilidad de que un animal con paratuberculosis puede dar reacción con la tuberculosis. Y el otro elemento también, tomando en cuenta siempre ahora la paratuberculosis, es que tenemos que recordar que la PPD aviar tiene una concentración de 0,5 miligramos por mililitro. En cambio, la PPD bovina tiene 1 miligramo por mililitro. Otro elemento que tenemos importante es que a partir de acá ya podemos ir tomando muestras. Podemos tomar muestras para bacteriología, podemos tomar muestras para histopatología. Si hacemos una coloración de Nielsen, vean la cantidad, todo lo que se ve fucsia, donde está ahí el cursor, los grumos de micobacterias, esto es una coloración de la mucosa, y tenemos entonces, comparativamente con la tuberculosis, en tuberculosis es raro que aparezcan tantas micobacterias, podría llegar a ser una necrosis de tipo licuefactiva, pero en general, a veces en tuberculosis, a veces cuesta ubicar las micobacterias. En cambio, para la tuberculosis es más noble en ese sentido, es decir, podemos encontrar, en términos generales estamos hablando, grandes cantidades de micobacterias. Y, por lo tanto, la respuesta de tipo humoral, al haber gran cantidad de micobacterias, también va a ser mejor, comparada con la tuberculosis. Es decir, que en paratuberculosis, comparativamente, vamos a tener una mejor respuesta de tipo humoral, sobre todo en los casos avanzados. Acá abajo tenemos una histopatología con el granuloma difuso y todos los macrófagos cargados de micobacterias. Bueno, ahora pasando ya a los animales que están vivos y también en esto de la necropsia, podemos recurrir a lo que es la bacteriología con el cultivo. En el cultivo, el medio sólido, acá van a ver que donde está el cursor hay una colonia, acá arriba hay otra colonia, es decir, que a partir de la materia fecal nosotros podemos llegar a cuantificar qué cantidad de micobacterias está eliminando ese animal. Este, por ejemplo, sería un eliminador escaso, seguramente no tiene signos clínicos. El límite de detección en general de los medios sólidos es de aproximadamente 100, anda más o menos en 100 bacterias por gramo de materia fecal. Acá al lado, por ejemplo, tenemos otro animal, que este ya está eliminando mayor cantidad de micobacterias, y acá al lado tenemos otra que prácticamente no se puede contar, y a estos los consideramos como los supereliminadores. Si recordamos lo que nos dijo Alejandra, con aproximadamente 1000 bacterias podemos llegar a un bovino joven, se puede llegar a contagiar. Un animal supereliminador como es este, se considera supereliminador a partir de que está eliminando 10.000 bacterias por gramo de materia fecal. Quiere decir que prácticamente con la décima parte, con 100 miligramos de materia fecal, un animal supereliminador, eso es como mínimo, de ahí en adelante puede eliminar obviamente mucho más de 10.000, y la importancia de sacar estos animales porque son un real peligro sobre los animales más jóvenes, que son los que tienen la mayor facilidad para contagiarse. Otros elementos es la PCR, ahí en este caso no necesitamos que la bacteria esté viable, se puede ser de la mucosa de la materia fecal, puede ser una PCR común, es decir, que no cuantifica la cantidad de micobacterias que tenemos, una qPCR, donde sí podemos llegar a cuantificar la cantidad de micobacterias que tenemos por gramo, o a una técnica isotérmica, como por ejemplo puede ser la técnica de LAMP.
Siguiendo con las otras pruebas que podemos tener, como ya mencionó Alejandra, tenemos la PPD aviar, la PPD aviar que la podemos aplicar en el cuello. Este animal tiene una reacción extremadamente grande para lo que es paratuberculosis. También se puede hacer en el pliégano caudal, el pliégano caudal interno, igual que la tuberculosis. Y tenemos las pruebas serológicas, que Alejandra ya mencionó, la prueba de inmunodifusión, acá tenemos la línea de inmunodifusión. Estas pruebas los laboratorios saben utilizar en los casos clínicos solamente, porque en los casos subclínicos esta prueba seguramente va a dar negativo, y en general la utilizan cuando, por ejemplo, el productor o el veterinario manda una muestra al laboratorio y es más engorroso hacer una prueba de ELISA. La prueba de ELISA muchas veces de toda la placa y hay que juntar sueros, si bien se puede hacer en tiras, pero igual vamos a ver de que por un suero vamos a tener que gastar una tira muchas veces. En cambio, la inmunodifusión, los laboratorios, vuelvo a decir, solamente para los casos clínicos, para confirmar, por ejemplo, un animal de casos clínicos. Es una técnica que los laboratorios la usan también porque es económicamente también es eficiente. Después ya para el control, ya además de usar la reacción a la PPD, podemos usar el ELISA, que yo diría que es el puntal sobre las cuales se basan la mayoría de los controles de paratuberculosis, la prueba de ELISA. La prueba de ELISA es más sensible que la prueba de inmunodifusión, sobre todo en los casos subclínicos. Hay veces, raramente, que los casos muy avanzados, enfermedades muy avanzadas, donde el animal ya tiene mucha hipoproteinemia, e incluso a veces pueden llegar a dar negativos a la ELISA o a la inmunodifusión. En ese caso, solamente nos quedaría como diagnóstico en el animal vivo detectar el agente en la materia fecal, por los métodos que ya estuvimos hablando. Acá tenemos, una vez que ya elegimos las pruebas, por ejemplo, vamos a ver la edad promedio de 1.600 pruebas. Ya acá en estas 1.600 vamos a considerar animales en un rango de 29 meses, en una media de 29 meses, en un rango entre 3 meses y 14 años. La prueba de PPD aviar en realidad se ubica la media en las mayores reacciones están en los 28 meses. Los animales pueden reaccionar desde los 6 meses hasta los 14 años. La prueba de ELISA siempre viene un poco más atrás, por lo que esto que ya estuvo diciendo Alejandra, se ubica en los 34 meses, con un rango aproximado de 14 meses a 14 años, y el cultivo sigue más o menos lo mismo que la prueba de ELISA. Acá tenemos representadas en la gráfica, si la vemos juntas vamos a ver que la PPD siempre se adelanta un poco a la prueba de ELISA, y que hay un momento en donde los animales pueden dar positivo a las dos pruebas, es decir, a la PPD y a la ELISA, pero recuerden que también es muy factible de que solamente de la PPD y no a la ELISA, o que dé a la ELISA y no a la prueba a la PPD, o a veces animales que dan a las dos pruebas. Vemos el propósito de las pruebas, es decir, qué es lo que estamos diagnosticando con estas pruebas que estuvimos mencionando. Gabriel, se muteó tu micrófono. A ver si podés desbloquearlo o yo lo intento de acá. A ver, Gabriel, ¿podés reiniciar el micrófono que se apagó? A ver, Gabriel, si te escuchamos. A ver ahí. Perfecto, perfecto, Gabriel. Perfecto. Perfecto, un poquito para atrás. Bien, estamos por acá, me parece. Bueno, en este caso tenemos con una estrella representado un animal que está infectado. Recordamos, como dijo Alejandra, que esta edad es muy susceptible a la infección. Si bien se dice que se puede infectar en cualquier edad, pero en realidad esto es solo más susceptible por el periodo de incubación, es cuando más se acorta. El ternero es la clave, evitar la infección en el ternero es la clave para después evitar que animales jóvenes aparezcan con signos clínicos.
Estos terneros que están infectados, jóvenes, acá le puse el índice reproductivo, le puse 0, porque en realidad, estaba hablando siempre en términos generales, estos animales todavía no eliminan, o por lo menos es muy difícil detectar, la eliminación de micobacterias, no dan reacción a la PPD, no dan reacción a la ELISA, es decir, no lo podemos detectar a estos animales infectados. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que la enfermedad evolucione y se empiece a montar la respuesta inmune, que la primera respuesta inmune que se va a detectar es la inmunidad de tipo celular. En ese caso puede llegar a eliminar, como dijo Alejandro, en forma intermitente. Le pusimos el índice reproductivo de 1, es decir, que acá estos animales ya pueden llegar a infectar. La PPD en este caso sería la prueba de elección, nos está dando exposición a la micobacteria. La prueba de ELISA en general, la mayoría son negativos, alguno que se haya infectado con alta carga puede dar positivo. Y el cultivo lo mismo en general son negativos. A medida que avanza, acá vemos que en esta estrella, acá tiene como un halo rojo, lo que viene acá a representar es la eliminación de la micobacteria, que como habíamos visto en la coloración de Ziernissen se veía de un color fucsia. Entonces, a estos animales ya sí empiezan a eliminar más cantidad de micobacteria y la PPD acá prácticamente se empieza a hacer negativa. Acá estos animales lo detectamos con el ELISA y si los cultivamos, la mayoría de estos van a dar positivos. Y por último tenemos estos animales que además de estar infectados y además de ser infecciosos, es decir, que están eliminando, están enfermos o están afectados. Estos son ya supereliminadores, estos representan el mayor peligro para los terneros y acá prácticamente estos animales, la PPD va a dar negativo, el ELISA debería dar positivo, en los casos muy avanzados puede dar negativo y el cultivo sí o sí acá lo vamos a detectar. Estas son, entonces, venimos a representar qué prueba podemos utilizar en cada etapa. Entonces, un rodeo se encuentra conformado por esto, en general a los laboratorios o a los veterinarios lo llaman cuando aparecen estos animales. Es decir, sería interesante empezar el control cuando todavía no aparecieron signos clínicos, porque quiere decir que todavía no está muy difundida la enfermedad. Por lo que dijo Alejandra, recuerden que cada animal que está enfermo, va a ser una cuenta gruesa, tenemos aproximadamente 10 animales infectados. Bueno, estos son los responsables de infectar muchos animales. Entonces, a medida que vamos poniendo las pruebas, lo que vamos haciendo es ir detectando estos animales y los vamos eliminando. Con esta estrella ya que está verde, viene a significar los que no están infectados. Hacemos un barrido con las dos pruebas y de esta forma vamos a ir eliminando sobre todo estos que son los que producen una alta presión de infección, los animales con signos clínicos. Cada vez que nos metemos en un control de paratuberculosis, tendríamos que garantizar que no van a aparecer en el rodeo animales con signos clínicos. Eso lo podemos prácticamente llegar a garantizar. La prueba de ELISA es una prueba que detecta todos estos animales, muy bien. A medida que estos animales los vamos retirando, esta presión de infección va a ir disminuyendo, por lo tanto, los signos clínicos en el tiempo van a ir apareciendo cada vez más espaciados. Es decir, si nosotros no intervenimos de ninguna forma, esta alta presión de infección, vamos a tener animales con signos clínicos jóvenes. Esos animales jóvenes, primero, segundo parto, que en general se decadena el signo clínico, es lo que generalmente motiva la consulta del productor al veterinario y el veterinario al laboratorio. A medida que vamos controlando, vamos disminuyendo la presión de infección, los signos clínicos van desapareciendo y de esta forma vamos reemplazando los animales que estaban enfermos, que estaban eliminando, con animales que ya tienen 2, 3, 4, 5 pruebas negativas. Imaginemos que estos animales ya han pasado por 3, 4 o 5 pruebas negativas y ahí prácticamente estamos casi en el control de la enfermedad. Es decir, si lo aplicamos en un rodeo, vamos eliminando esos animales y los vamos reemplazando por los animales que están sanos. De esta forma tenemos el control de la enfermedad. Otra forma de hacer el control, aparte de eliminar los animales, es tratar de evitar que estos animales, que son sobre todo los enfermos, tomen contacto con los animales de la guachera. Acá habíamos puesto una representación de una sala, acá está la sala de ordeño, esto en general se lava, y en este caso todo el desagüe
iba por este caño de acá, y este caño termina en una zona acá, y como generalmente va mucha agua con materia fecal, actúa como fertilizante, y en ese lugar en general hay buenos pastos. Pero ahí muchas veces, a veces, se ponen los terneros, y no sería una buena medida. Lo ideal sería separar los terneros y criarlos fuera del alcance de la materia fecal de las madres, por lo menos de los que están afectados. Por acá, en este caso, tenemos un total de un ejemplo de 80 animales, por ejemplo, a lo largo de 4 o 5 años. En estos 80 animales se sacaron 31 animales positivos. Tenemos 3 animales positivos a ELISA, y que no dieron, por ejemplo, que no fueron detectados, por ejemplo, por la PPD, y 11 animales detectados por la PPD. Nos van a quedar 13 animales afuera si usáramos una de las pruebas. Y hay 7 animales compartidos con las dos. Entonces, si usáramos la prueba de ELISA sola, en este caso teníamos aproximadamente más o menos 21 animales. Y en este caso tendríamos 18. En total, si usamos las dos pruebas, vamos a lograr los 31 positivos. ¿Qué pasa? Si yo no uso la PPD, voy a tener que esperar que estos animales avancen en la enfermedad, a veces empiecen a eliminar y se me escapen. Al usar las dos, los puedo ir controlando. Y al revés, si uso solamente la PPD, estos que son los más peligrosos y que están eliminando, los voy a dejar en el campo y voy a tardar mucho tiempo en hacer el control. En este caso tenemos 340 animales, tenemos, al momento de hacer la PPD, hacemos el sangrado. Al hacer la lectura ponemos a las 72 horas juntar la materia fecal, y en este rodeo, por ejemplo, solamente encontramos 6 positivos con las dos pruebas. Y esto sí intervenimos una sola vez. Y en este caso, otro rodeo de 263 animales, en donde fíjense la cantidad que sacamos con una sola intervención. Es decir, solamente haciendo una prueba de ELISA y sacando sangre. 25 positivos. En general siempre da más a la prueba de ELISA que a la PPD aviar. Bueno, ya concluyendo, lo que podemos decir es que estos programas muchas veces lo podemos hacer junto con el plan de control de brucelosis, lo podemos hacer para el control de la tuberculosis, la diarrea viral bovina y la leucosis, es decir, aprovechamos el sangrado para las dos o otras enfermedades. Por último, mencionar la labor de los becarios y de todos los tesistas. Mucha de esta información, hay que decirlo también, vienen de tesis y de becas. Mucha de esta información a veces no la van a encontrar en las publicaciones, porque bueno, pasa un tiempo hasta que se publica. Lo mismo con la charla de Alejandro y ahora de Fernando Paulici, es decir, que son mucha información que viene de los trabajos y también son información local. Bueno, Sergio, yo con esto ya estaría concluyendo. Te paso entonces para que presentes a Fernando. Bueno, muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias por la presentación, la claridad y ese ejercicio didáctico que has hecho con las distintas estrellas, tonalidades y cómo puede progresar en la vida real en un caso concreto de cara a un ejercicio de control. Así que vamos a retomar algunos de esos aspectos seguramente en el momento de preguntas y respuestas, porque hay varias preguntas dirigidas a vos en el chat también, al igual que a Alejandra. Así que te pido, Gabriel, si podés dejar de presentar, así le damos la posibilidad a que el próximo disertante. Un poco que le cuesta, no sé por qué. Ahí está, muy bien. Perfecto. Así que, mientras tanto, aguardamos que el próximo disertante es el doctor Fernando Paulici. Fernando, si querés comenzar a intentar hacer la presentación de tus diapositivas. El doctor Fernando Paulici, conocido bueno, por muchos, es médico veterinario, es investigador del INTA, sede de trabajo INTA Balcarce, es responsable referente del grupo de sanidad animal, tanto de INTA nacional como en el caso particular de la estación experimental de Balcarce. Y desde luego
un profesional, un investigador con mucha trayectoria y mucha experiencia en micobacterias, en micobacterias de interés veterinario, tanto en tuberculosis como en particular en paratuberculosis. Así que Fernando es jefe del grupo de sanidad animal ahí en el laboratorio de bacteriología, en el INTA Balcarce, y también es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Así que sin más preámbulo, Fernando, te doy la palabra agradeciéndote la posibilidad de compartir con nosotros tu presentación. Fernando, no se escucha, estás con el micrófono apagado. A ver. A ver si probamos el audio, Fernando, que no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Perfecto, perfecto. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a los integrantes de la Comisión de Micobacterias. Buenas tardes a todos y espero que las diapositivas que voy a pasar ahora no las hayan visto más de 5 veces, sería una alegría para mí. Pero un gusto compartir con todos ustedes una tarde medio gris, así que vamos a tratar de cerrar un poco el capítulo de la enfermedad con las muy buenas charlas que dio Alejandra y Gabriel, así que vamos a ir avanzando. Para poner en contexto, yo trabajo en el INTA en Balcarce, en el grupo de sanidad, dentro del área de investigación en producción animal, y nosotros nos ubicamos en este edificio que está aquí. Tenemos hace muchos años un servicio de diagnóstico veterinario que nos permite compartir con los veterinarios, con los productores, con la realidad de lo que pasa en el medio, todos estos acontecimientos, todas estas enfermedades, para lo cual a nosotros nos nutre, a todos los laboratorios que integran el grupo de sanidad animal, nos da la pauta de cuáles son las principales líneas de investigación en salud animal que tenemos que llevar adelante. Así que la paratuberculosis es una línea que hace muchos años la trabajamos en el laboratorio nuestro, y por supuesto compartimos con el resto de la gente de las facultades, de Tandil, de Buenos Aires, de La Plata, y de INTA Castelar y de otras estaciones experimentales o grupos de sanidad. Nuestro servicio de diagnóstico veterinario es el que nos nutre de muchos de los casos que nosotros presentamos y de los grupos de investigación que tenemos. Así que tenemos entre 800 y 1000 casos anuales, para lo cual la demanda, que siempre se hace a través del médico veterinario, ya sea o nos remiten las muestras o vamos al sitio del lugar de problema del campo, y después, una vez que tomamos todas las muestras, y en el caso de paratuberculosis, como comentaba Gabriel, las llevamos a los laboratorios, hacemos los análisis, y una vez que tenemos los resultados, hacemos un reporte final con las recomendaciones, y eso nos sirve, por otro lado, como análisis epidemiológico y como una base de datos y de un cepario que llevamos hace muchos años, que es el que vamos a comentar y analizar ahora. Fíjense que no estamos solos en el contexto de la paratuberculosis, porque las prevalencias estimadas en muchos países donde son importantes los rodeos de leche, como en el caso de Nueva Zelanda, como en el caso de Holanda, Dinamarca o Estados Unidos, los porcentajes de rodeos infectados son muy altos, y en otros países los rodeos de carne también tienen su importante presencia, la enfermedad en estos rodeos. En Argentina nosotros, a través de los relevamientos que hemos hecho, podemos estimar que entre un 70 y 80% de los rodeos de leche y un 30 o 35% de los rodeos de carne, de bovinos destinados para leche, bovinos destinados para carne, están infectados con al menos un animal, por lo menos, o un bajo porcentaje de prevalencia de esa enfermedad. Hemos analizado algunos casos de paratuberculosis en nuestro servicio de diagnóstico,
a través de 8 años, por ejemplo, en este trabajo que hicimos con el doctor Spat hace algunos años, observando rodeos infectados con alta probabilidad o probabilidad muy significativa, y también comparándolo con rodeos controles, tanto rodeos lecheros como rodeos de carne. Y como un resultado, digamos, resumido, podemos decir que los rodeos positivos que nosotros hemos recibido en nuestro contexto del servicio de nuestros laboratorios estaban tomando el 84% de los rodeos lecheros y el 58% de los rodeos de carne infectados con paratuberculosis. Así que eso nos da una imagen, digamos, de la importancia que puede tener la enfermedad. Cuando analizamos en el contexto de nuestro laboratorio las enfermedades infecciosas que diagnosticamos en bovinos adultos, podemos observar que dentro del contexto de todas las enfermedades bacterianas y las virales, paratuberculosis ocupa un lugar muy importante. El análisis en un periodo de 25 años para el diagnóstico de paratuberculosis por medio de la serología nos ha dado una imagen de las diferentes especies analizadas, con un total de 1.884 protocolos que corresponden a 156.883 sueros, ¿no es cierto?, de los cuales el 12.535, vale decir, casi el 8% de los análisis que hemos hecho nosotros durante un periodo de 25 años, hemos tenido casos positivos de paratuberculosis. Cuando uno lo deslinda y lo analiza a nivel del rodeo de carne, puede observar, si bien no vamos a ahondar en estos detalles, pero uno puede hacer un análisis por provincia, donde se analiza la cantidad de protocolos, la cantidad de muestras negativas en verde y la cantidad de muestras ELISA positiva en rojo. Por lo tanto, uno va enriqueciéndose con la información, sobre todo a nivel de rodeo. Cuando lo mira en el contexto de los rodeos lecheros, también observa esta distribución dentro de cada uno de los partidos de las provincias del país. Si avanzamos también, nosotros hemos trabajado con ciervos para carne, estos son ciervos colorados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en algunos casos de La Pampa o de Río Negro, para lo cual también hemos analizado la seroprevalencia y la presencia de paratuberculosis en esos rodeos de ciervos. También lo hemos hecho con rodeos lecheros caprinos, fundamentalmente en rodeos lecheros, donde hemos podido analizar en el contexto de la importancia que cobra la enfermedad también en otros animales, como son los pequeños rumiantes. Si uno hiciera un análisis temporoespacial en el caso de los bovinos para carne, podría observar que el centroide, de acuerdo a los análisis de estos años que hemos analizado, el centroide estaría ubicado, justamente caería para el caso del ganado de carne, en la cuenca del Salado, una zona rica en rodeos de cría, y para el caso de los rodeos de leche, el centroide estaría más ubicado en la cuenca lechera de Mar y Sierras, que es de donde básicamente nos nutrimos nosotros para el diagnóstico de paratuberculosis. Por lo tanto, estos análisis de clúster y de prevalencia nos sirven para dar un panorama de cómo están algunas de las provincias, por lo menos en el contexto de la prevalencia. ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista de un estudio de 25 años, podemos nuevamente observar que el porcentaje en general ronda el 8%, pero ahora vamos a ver, en el caso de los ciervos, el porcentaje de positividad que hemos tenido nosotros a través de estos 25 años es del 3,2%, en el caso de ciervos colorados, básicamente ciervos colorados, y cuando uno lo discrimina en cero prevalencia en el ganado de cría como en el ganado lechero, uno observa una diferencia marcada que es una tendencia mundial, donde podemos observar en Argentina el 7% de cero prevalencia en el ganado de cría para carne, mientras que se duplica o más en el ganado lechero de tambo, obviamente por las condiciones de manejo, ¿no es cierto?, que se dan básicamente en este contexto, ¿no es cierto? Fíjense los medioambientes con los cuales a veces nos toca interactuar, es decir,
pasturas, en rodeos de cría, donde la presencia de animales hacinados puede elevar la prevalencia y el grado de contaminación, mientras que cuando pasamos a medioambientes más con agua, más con lagunas, más bajos, con otros pHs, o en el caso del tambo, las prevalencias suelen ser más altas, y eso es bueno para tener una visión, para cuando uno lo llaman como veterinario y uno va a hacer una visita, ya tiene que tener una idea preformada qué es lo que se va a encontrar, más allá de los diagnósticos que se presentaron anteriormente, ¿no es cierto? En el caso de la paratuberculosis, para significar las pérdidas más importantes, y para lo cual uno tiene que muchas veces sentarse con el veterinario y sentarse con el productor a discutir estas cosas. ¿Por qué es importante hacer todo lo que se contó antes, tanto Alejandra como Gabriel? Porque hay disminución en la producción láctea, porque el costo de los reemplazos siempre es muy alto, sobre todo en rodeos de pedigrí, en rodeos de alta calidad genética y en rodeos lecheros. Las expectativas de vida de cualquier animal infectado está disminuida y, por supuesto, asociadas la infertilidad y las pérdidas reproductivas. Recuerden, como dijo Alejandra, que esta es una enfermedad que va desmejorando progresivamente, la cantidad de proteínas que se absorben cada vez es menor por la impermeabilidad de la mucosa intestinal, por lo tanto se pierden, ese es el efecto de la diarrea, y hay un grado de subnutrición a medida que pasa el tiempo. Y por supuesto, otras infecciones concomitantes que se han estudiado, bueno, mastitis, deficiencia de selenio, etcétera, que son predisponentes también. Nosotros hicimos un análisis en el caso de bovinos para carne, para la cuenca del Salado, justamente donde está el centroide ubicado de la máxima cantidad de muestras que nosotros hemos recibido y donde hemos tenido la mayor cantidad de casos de paratuberculosis, y podemos practicar un análisis rápido de cuáles son las pérdidas en paratuberculosis cuando uno observa la enfermedad clínica. Obviamente la muerte del animal, por supuesto las pérdidas previas a la faena uno tiene que ir sumándolas, y esto tiene una disminución en la producción de carne o leche, el costo del diagnóstico y los tratamientos, porque muchas veces los veterinarios van, le dan antibióticos, le dan antiparasitario, cuando no se hace un buen diagnóstico de paratuberculosis, y eso hay que sumarlo al costo. Y por supuesto que cuando uno descubre que es paratuberculosis y ya manda al animal a la faena, hay una disminución, un castigo del valor de la res y el costo del reemplazo. Así que eso, si uno hiciera un análisis por arriba de un 1% de la incidencia clínica sobre el total de vientres existentes en la región, pongámosle 3 millones de vientres, por lo tanto, como resultante, 30.000 animales, además que un 60% de esos se muere y el resto que es enviado a faena tiene un valor menor, entonces todo eso nos podría llegar a sumar una pérdida de $12.500.000 al cabo de un año, solamente en una zona como la cuenca del Salado, para el rodeo de carne. Pero también hay que sumarle, como dijeron mis colegas anteriormente, las pérdidas por enfermedad subclínica. Esto es la menor producción de leche o carne, es decir, la pobre conversión de alimento, disminución en la fertilidad y la aparición de otras enfermedades infecciosas o minerales concomitantes, como ya dijimos, mastitis o deficiencias minerales. Por lo tanto, si uno sumara y calculara en términos generales estas pérdidas subclínicas, podríamos sumarle a esos $12.500.000 una pérdida neta total aproximada de 30 millones más. Eso sería en una zona de la cuenca del Salado, en ganado de cría, al cabo de un año. Que bien vendrían si uno estableciera un programa de control, como hay en otros países, Argentina no lo tiene, podría evitar esas pérdidas. Hay que tener en cuenta que en la última fase que describió Alejandra y Gabriel, que es la fase terminal, digamos, existe una gran cantidad de micobacterias que ya se desprenden de los sitios de residencia de estos macrófagos y van a salir a través de la mucosa lesionada, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el medio ambiente. Fíjense lo que puede llegar a producir una vaca, calculando una eliminación de 30 kilos de materia fecal por día,
eso es lo que se establece más o menos como término medio. Entonces, esa es la dosis infectante por cada animal que está expresando clínicamente con esta diarrea y a su vez está contaminando el medio ambiente. Cuando uno observa, este es un cuadro, pido disculpas, está en inglés, pero este es un cuadro que me prestó Eiichi Momotami de Japón, un gran asiduo visitante de los congresos de paratuberculosis, para el cual este es el estado clínico, el que nos preocupa por la contaminación ambiental, pero también, como decía Gabriel, cuáles son aquellos animales para los cuales no tenemos muchas herramientas de diagnóstico, como se observa acá en esta columna. No tenemos muchas herramientas de diagnóstico, sin embargo es un animal que ya está infectado, como dijo Alejandra, en esa base de esa pirámide o de ese iceberg, ¿no es cierto? Y cuántos de esos animales, también lo presentó Alejandra, de aquellos animales clínicos, vacas portadoras clínicas o infectadas clínicas, pueden dar hasta un 39-40% ya terneros que ya nacen con la enfermedad, ¿no es cierto? Así que este es el panorama que se debe estudiar cuando uno va a un establecimiento y observar cuáles son las dificultades en encontrar la enfermedad, hacer un buen diagnóstico y llevarla adelante. Entonces, los modelos de infección natural, vía fecal-oral fundamentalmente, a través de la leche de las madres infectadas y a través del útero, recordemos que son las tres principales que afectan. Y de hecho, nosotros encontramos hace un par de años la evidencia de la infección en útero, digamos, como el primer reporte en Argentina. Acá se observan, estas son lesiones histológicas, ya estos granulomas difusos, como decía Gabriel, ya formados en el órgano del feto. Así que imagínense que cuando nosotros cultivamos estos órganos, aislamos las bacterias en cultivo y por supuesto hicimos el correspondiente MLBA o el análisis de Miru y encontramos el mismo tipo de cepa de la madre que del ternero. Así que es un aspecto interesante a observar, porque si uno no lo observa, uno puede estar dejando mucho tiempo terneros dentro del rodeo. Y lo que se está discutiendo ahora, si uno observa las últimas publicaciones en paratuberculosis, muchas veces se discute en cuál es el hecho de la contaminación del medio ambiente por parte de estos terneros, que ya podrían estar eliminando por materia fecal, y cuál es la contaminación. Por ejemplo, preguntémonos en una guachera, si estos animales están contaminados, ¿están eliminando micobacterias? ¿Están contaminando la guachera? ¿Están contaminando a sus hermanos o a sus compañeros dentro de la guachera? Esta es otra posibilidad y por la cual sería bueno analizarla, ¿no es cierto? Entonces tengamos en cuenta estas infecciones intraútero. Los casos de análisis del periodo de 25 años que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, lo hemos hecho a través de un ELISA puesto a punto en nuestro laboratorio, es un ELISA in-house. Nosotros no usamos, por supuesto lo hemos comparado con ELISAs comerciales, pero no usamos eso, nos sale más barato y nosotros estamos acostumbrados. Y los estudios de 25 años de serología los hemos hecho casi con la misma mano, podríamos decir, en el mismo laboratorio, bajo el mismo esquema, utilizando un análisis de curva ROC con casos positivos, con aislamiento, y negativos, para los cuales nos da esta sensibilidad y esta especificidad, más o menos, como dijo Alejandra, dependiendo un poco del estado del animal. Pero acá vemos, por ejemplo, estos son animales, en este cuadro se observa animales cuyos valores de porcentaje de positividad en Tierra del Fuego, un lugar donde durante muchos años se consideró negativo, y nosotros analizamos los sueros y evidentemente hay una muy baja carga, excepto un animal, uno podría decir, por encima del 40% de positividad. En este análisis que hicimos de estos rodeos, solamente 1 o 2 animales resultaron con una serología positiva. Mientras que en este caso, este es otro caso, donde se ve la distribución del porcentaje de positividad por ELISA en vacas con aislamiento con paratuberculosis. Así que observen cuál es la diferencia en la reacción frente a la búsqueda de anticuerpos.
En este caso se ve lo mismo, este es un análisis de 2 rodeos bovinos, 2 rodeos positivos, uno con una prevalencia del 11,6% en este caso, y observen cuando la prevalencia es mayor, en otro rodeo, una prevalencia del 20,5%, cómo se observa la cantidad de casos por encima del valor del porcentaje de positividad que tenemos nosotros. Cuando uno hace un estudio, un análisis teórico, se puede encontrar con una simulación en los diferentes programas de control y esto es simulando que la enfermedad comienza en el año 0, comienza a progresar, esta línea roja habla de la progresión de la enfermedad, y nosotros llegamos, o nos llama el veterinario, vamos al campo, o nos llama el productor, y observamos ese día que ya la enfermedad tiene 10 años de antigüedad y hay un 10% de cero prevalencia. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades en el manejo, en el programa de control? Si uno no hace nada, la cero prevalencia, la prevalencia de infectados, la mortalidad, etcétera, va a seguir aumentando. Cuando uno utiliza cambios en el manejo, lo cual a veces, si la prevalencia es muy baja, los cambios en el manejo pueden ser casi mejores que el uso de prueba de diagnóstico. Pero siempre los cambios en el manejo siempre ayudan muchísimo. Y cuando uno analiza los cambios en el manejo con el uso de las herramientas, como expresaba bien Gabriel anteriormente, uno puede empezar a disminuir la prevalencia hasta hacerse casi a un grado de cero prevalencia, un porcentaje de cero prevalencia al cabo de unos 6 o 7 años de casi el 0%. Para lo cual ustedes ya están viendo que es una enfermedad muy difícil de erradicar. Estos son 2 casos que les voy a presentar de rodeos bovinos de cría, donde la flecha roja indica el momento de actuación, ¿no es cierto?, de cuando se empieza a intervenir. Nosotros empezamos a intervenir. En este momento, las barras azules hablaban de ganado levemente infectado, vivo, las amarillas de fuertemente infectado, esas vacas, como decía Alejandra, súper excretoras, que son súper diseminadoras, que es un concepto muy importante analizar eso, porque son las que más contaminan, las que más probabilidades tienen de dar crías positivas o leche y infectar al resto de la población, y por supuesto los animales muertos. Cuando uno empieza a tomar el control, hacer diagnóstico por ELISA y cambios en el manejo, fíjense cómo baja a los 2 años rápidamente la incidencia negativa de paratuberculosis, y al cabo de unos 7 años la enfermedad comienza a desaparecer. Entonces, esto da una idea de que si uno lo toma en serio el programa, es exitoso, puede ser exitoso. Fernando, 5 minutos, por favor, 5 minutos finales. Dale. En el caso de otro caso del control de paratuberculosis, fíjense, comienza el análisis acá de paratuberculosis, pero en el año siguiente, ¿qué es lo que pasa? Como pasa muchas veces, el productor desvanece el interés. Entonces, ¿qué es lo que hace? La enfermedad recobra importancia y vuelven a aparecer todos estos problemas. Al cabo de algunos años, la enfermedad comienza a ser resuelta y tiene un éxito relativamente controlado al cabo de 6 o 7 años. Para el caso de los ciervos, para aquellos que van a animarse a trabajar con ciervos o trabajan con otras especies, fíjense lo que pasa al cabo de varios años. Este es un trabajo de varios años que hicimos con un amigo, el doctor Juan Soler, especialista en ciervos. Al cabo de varios años, como de esta cero prevalencia, con un manejo importante, con la cero detección anual, cómo se fue bajando la cero prevalencia, y ustedes observen en este gráfico de barras, cómo tanto la muerte en machos, la muerte en hembras, como la muerte total, que ocupaba casi el 3% de los animales en este año, desapareció al cabo de unos años cuando uno analiza, trabaja y hace un manejo racional del control de la enfermedad. Por supuesto, es importante dejarles el concepto del riesgo sanitario en el manejo de los efluentes animales. ¿Por qué es importante? Porque se ha promocionado mucho que el uso de los efluentes animales, y eso es cierto, proporciona una fertilización de las pasturas muy importante.
pero también conlleva riesgos sanitarios importantes. Fíjense algunos trabajos que ya hablan de la sobrevivencia de microorganismos patogénicos en las excretas, en la bosta almacenada, ¿no es cierto?, en esos efluentes. Y se observan en este cuadro, pueden ver la cantidad de patógenos que son capaces de sobrevivir en las heces, donde el rey de todos estos, o la reina, es esta bacteria, el Mycobacterium paratuberculosis. Así que las consideraciones de la cantidad de meses o años que puede sobrevivir en el ambiente es muy importante para considerar un aspecto importante en el control de la enfermedad. Fíjense que estos son los diseminadores de los potenciales nutrientes fertilizantes, pero también de los patógenos en los campos donde se utilizan, y no solo de la paratuberculosis. Fíjese, esta es una buena revisión, yo les recomiendo leerla, del año 2014, donde habla del rol potencial en el caso de tuberculosis, ¿no es cierto? Para lo cual, si uno piensa qué es lo que está pasando en estos efluentes, que son tomados, desparramados, y que después van a parar a los cultivos, se cosechan y van a los silos. Están en ese alimento que después va nuevamente a nutrir a los animales. Es para pensarlo. En el año 2000, en el partido de Lincoln, tuve oportunidad de ir a un tambo que tenía una gran cantidad de paratuberculosis, una prevalencia muy alta. Me animé a meterme unos cuantos metros en un efluente, tomar una muestra, y a los 20 días el cultivo, a pesar de que esta es una muestra muy sucia, salieron una gran cantidad de micobacterias. Así que esa es la comprobación de la presencia. Bueno, en nuestros grupos de trabajo, como dijo Gabriel, somos algunos, no somos muchos, pero somos algunos grupos de trabajo, tenemos experiencia, hacemos investigación. Fíjense, ustedes pueden encontrar muchos trabajos de investigación. Los invito a todos los jóvenes estudiantes de posgrado, aquellos becarios, tesistas, que quieran reactivar la investigación, que lean estos trabajos con modelos animales que hemos hecho con el grupo de investigación de la doctora Silvia Mundo de la UBA, ¿no es cierto? Y que hemos podido presentar junto con el doctor Ernesto Spate, Paz Santangelo, Gabriel, Bernardo Alonso, Silvia Mundo, en el contexto mundial, en el contexto de la Asociación Internacional de Paratuberculosis, para lo cual los invito a que consulten la página. Esta es una foto de todos los expertos más importantes, son los que nos enseñan, son los que nos enseñaron, los que nos inducen a tomar un camino en el diagnóstico, en la investigación y en el control de la paratuberculosis. Bueno, esta es una publicación que salió en el año 2020, que yo se la acerqué a Sergio y que ustedes la van a poder tener. Los invito también a revisarla. Todos los que estábamos ahí en la foto representábamos a 48 países a nivel mundial y todos nos juntamos para hacernos estas preguntas de acuerdo a la experiencia nuestra, y todos pudimos expresar en esta revisión qué es lo que pasaba con la paratuberculosis a nivel mundial. Por ejemplo, ver si usaban el ELISA o usaban la inmunodifusión en gel de agar en el ganado de leche, en el ganado de carne y en las diferentes especies animales. El diagnóstico por PCR o el diagnóstico en pool o el ELISA en leche. Así que es un trabajo muy interesante que analiza el propósito, cada uno de estos test de diagnóstico que habló Gabriel y expresó también Alejandra. Los invito a que la lean, porque también nos abre los ojos frente a qué es lo que pasa a nivel mundial y cómo estamos transitando en Argentina en las diferentes especies animales desde nuestro punto de vista y desde el campo. Por último, Sergio, dame unos minutos que quiero solamente reafirmar algunas cosas que ya dijeron mis antecesores del control de Mycobacterium paratuberculosis como agente infectivo en nuestros rodeos lecheros y de carne y otras especies.
Una simple prueba diagnóstica puede ayudar mucho al veterinario en decidir sobre el manejo. Sin embargo, ninguna prueba es 100% efectiva, y con esto le estoy dando el pase también a Gabriel, que dijo, cuidado, no usemos una sola, podemos usar 2 o 3. Siempre eliminar las vacas positivas para que no lleguen a la presentación clínica y no tener más pérdidas económicas como vimos recién. Las vacas con diarrea crónica no responden a los tratamientos, no gastemos más dinero. Y evitemos también contaminar los pastizales, ¿no es cierto?, donde van a ir otros animales, sobre todo animales reservorios, ¿no es cierto?, de estas bacterias. Por otro lado, evitar el movimiento de bovinos entre las explotaciones sin un diagnóstico previo. Si uno compra animales, y eso también pasa, cuidado con animales que uno compra en las cabañas, lamentablemente. Gabriel lo sabe muy bien, nosotros lo sabemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en los toros? ¿Cuál es el problema en el semen? ¿Cuál es el problema en las vaquillonas que están infectadas? ¿No es cierto? Por supuesto, reposición con terneras de vacas negativas. Ya vimos, ¿no es cierto?, la importancia de los terneros nacidos, la bioseguridad, no existe tratamiento y, por supuesto, la higiene, el manejo del rodeo y el diagnóstico en el laboratorio son elementos importantes. Si uno ve las últimas publicaciones, uno puede leer cómo se podría hacer a escala regional un modelo del uso de herramientas para el control de la paratuberculosis. Pero esto, en el contexto nuestro, y siempre lo decimos, resulta muy importante. Uno, cuando llega a un establecimiento, observa todas estas interacciones dentro del predio, desde que los animales nacen hasta que los animales se hacen maduros, viejos, y después las interprediales. Entonces, debemos empezar a analizar las cosas corrientes. Acá quedan algunos elementos del diagnóstico, pero les digo esto, es importante tomar muestras de materia fecal para hacer cultivo, para hacer el diagnóstico, tomar muestras de leche, siempre es importante analizar muestras de materia fecal, muestras de leche en las condiciones apropiadas, porque después cuando llegan al laboratorio, el laboratorista se la ve fea cuando tiene que decontaminar la muestra. Y por supuesto, los veterinarios, la interacción con quien conoce cada uno de los números de los animales, hacer necropsias, hacer un diagnóstico patológico. Fíjense, esto es muy importante, ya lo dijo Gabriel, el frotis tanto de un linfonódulo del intestino o de la materia fecal. Una simple coloración de Nielsen nos alerta sobre paratuberculosis. Hay que tener ojo de diferenciarla de Mycobacterium bovis, que no es lo mismo y no es tan fácil como el diagnóstico de paratuberculosis. Podemos llegar a hacer histopatología, usar Nielsen en la patología, en la histopatología, usar una inmunohistoquímica para identificar estas muestras. Es realmente muy importante. Y el análisis de las cepas que se analizan, uno puede analizar para después tener presencia en el contexto internacional, porque no debemos dejar escapar eso, para ver qué tipo de cepas están funcionando, están siendo más o menos prevalentes en nuestros rodeos bovinos. Como está Susana Oriani, me permito decir que también es importante en el complejo de las micobacterias analizar, como dijo Alejandro, Gabriel, no recuerdo, otras micobacterias que están en los suelos y que nosotros las aislamos con frecuencia de lesiones similares de las carcasas de los bovinos de la faena o incluso de la materia fecal o de la leche. Tengamos presente eso. Y les recomiendo leer este libro, fíjense, para que vean, yo lo uso, que está acá, pero ha salido una serie nueva de un libro, ¿no es cierto?, donde habla del organismo, de la enfermedad y del control. Es muy importante. Nosotros siempre tratamos de regirnos de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal para todos los conceptos y, por supuesto, toda la bibliografía asociada a esto hace que podamos nosotros establecer un rango de trabajo con confianza. Perdón.
Bien, Fer, era la última diapositiva esa que tenías. Tenía una más. Permitime, por favor. Se detuvo tengo una diapositiva que quiero presentar como saludo, por supuesto. Permitime. Bueno, mientras tanto, decirles a los participantes, aquellos que aún no hicieron las preguntas, que lo hagan vía el chat. Ahí estamos recabando todas las consultas, los comentarios para, a partir de la finalización de la charla del doctor Paulici, comenzar con el intercambio de preguntas y respuestas. Bueno, a ver si puedo... Perdón, Si puedo compartir, quiero dejarles un par de diapositivas, sobre todo para estimular a los jóvenes a que lean, ¿no es cierto? En el contexto de esta enfermedad es muy importante mantenerse actualizado, que lean, que le pidan a los agentes de la Comisión de Micobacterias toda la información. Fíjense que todos los países elaboran en sus programas de control. Las publicaciones son 3 al año para tuberculosis newsletter, ¿no es cierto? Esta es la última que hay, el volumen 3 de noviembre del 2020, donde se tocan todos los tópicos, por supuesto están todas en inglés, y muchos de los que estamos acá o somos amigos tratamos de publicar para hacer una difusión. Recuerden que MAP es dura y puede permanecer o persistir en la leche pasteurizada, como lo hicimos en un diagnóstico hace muchos años, y en los quesos también. Entonces tengamos cuidado cuando vamos a analizar, porque hay una fuerte presencia de investigadores en el mundo que están convencidos de que la Mycobacterium paratuberculosis es responsable de la enfermedad de Crohn en humanos, y ahí en esas publicaciones que yo les presento pueden encontrar la bibliografía accesoria. Hay muchas personas que hablan de la enfermedad de Crohn y de la unión de esta enfermedad con Mycobacterium paratuberculosis. Bueno, solamente una última diapositiva. Quería decirles, nosotros presentábamos a través del CEBACEP, que es el Centro de Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios, cursos a nivel internacional, donde participaban varios agentes internacionales, en este caso el doctor Juste, que era presidente de la Sociedad Internacional de Paratuberculosis, que ya cambió, pero estos cursos que se terminaron, lamentablemente, donde tanto el SENASA como el INTA patrocinaban estos cursos y nos juntábamos un montón de gente durante 3 o 4 días a discutir todo esto. Así que solamente les dejo gracias. Ahí están los correos electrónicos de Alejandra, de Gabriel y el mío para hacer las consultas que quieran, digamos, o para visitarnos. Gracias, Gracias, Fernando. a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Los invito a Alejandra, tanto a Alejandra como a Gabriel, a que enciendan sus micrófonos y sus cámaras. Así damos lugar a las preguntas y respuestas y al intercambio con todos los participantes. En principio, Alejandra, ¿a partir de qué edad se aconseja realizar el ELISA o la inmunodifusión? Una pregunta similar estaba también dirigida a vos, Gabriel. Si quieren complementarse en las respuestas, adelante. Sí, en realidad, como les mostré, a medida que va avanzando los estadios, es más probable que dé positivo. En el caso de la inmunodifusión, gel de agar, son principalmente animales que ya tienen la fase clínica, o sea, adultos, y en la fase subclínica podríamos detectar por ELISA, pero más o menos el promedio de edad rondan los 2 años, ¿no, Gabriel? Pueden dar antes. Pero... Claro, ahí también va a depender un poco de la prevalencia y la presión de infección. A mayor prevalencia, a mayor presión de infección, baja la edad, y a medida que eso disminuye, la enfermedad se alarga, y entonces por eso es variable. Cada establecimiento, podríamos decir, tiene edades particulares, ¿no?
Bien, Alejandra, otra consulta que dice, en suelos carentes de zinc y selenio, ¿son ambientes propicios para la presentación de la enfermedad? Algo comentaste vos también, Fernando, en tu presentación sobre antecedentes que hay en trabajo en este sentido, así que si alguno de los dos quiere comentar o complementar. En el caso, claro, sí, de MAP, tiene preferencia por los suelos ácidos, de neutros a ácido, con alto porcentaje en hierro y baja cantidad de calcio. Esos son en los suelos en donde más tiempo sobreviven. E incluso en suelos por ahí que no son los ideales, como ya nombró Fernando, pueden estar en el agua. Se ha encontrado amebas que están parasitadas por Mycobacterium, o incluso en plantas. Puede ingresar a las plantas a través de las raíces y estar, digamos, no es que se está multiplicando, pero sobrevive en esos nichos. Sí, lo que nosotros vimos en un estudio que hicimos hace algunos años en vacas lecheras, deficiencias de selenio asociadas a Mycobacterium paratuberculosis. Si a mí me preguntan cuál es el ingrediente inicial de estos dos problemas, la verdad es que no lo sé, pero sí que hay una asociación, así como hay una asociación entre los depósitos de calcio que uno observa en los tejidos blandos cuando hace una necropsia con paratuberculosis, eso se observa sobre todo en animales infectados de muy jóvenes. También se observa en el caso de mastitis, de algunas mastitis en vaca lechera, y por supuesto con deficiencia de selenio, y como decía Alejandra, en el caso de suelos muy ricos en hierro. Por eso en alguna época se manejaba una teoría que era que el hierro se absorbía por la válvula ileocecal. La mayor cantidad de hierro se absorbía a través de la válvula ileocecal de los bovinos. Por lo tanto, como contó Gabriel, uno de los órganos de elección para hacer los frotis, hacer los cultivos y mirar la macroscopía, la macropatología, es la válvula ileocecal de los bovinos. Bien, Alejandra, Marcelo pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la infección natural en vacas lecheras por consumo de silo, tanto de maíz o sorgo, ¿sí? Contaminados con MAP? Bueno, y los invito al resto también a que hagan sus comentarios. O sea, los animales adultos son un poco más resistentes a infectarse, excepto bajo ciertas situaciones en las cuales el animal esté suprimido. Los más susceptibles son los animales jóvenes. Y el silo, sí, puede estar contaminado, el agua, o sea, todas esas fuentes son posibles fuentes de infección. Cualquier alimento o agua contaminado. Bien. ¿Vos, Fernando? Nosotros hicimos un estudio, que fue una de las diapositivas que yo presenté, una o dos diapositivas, en ese tambo, digamos, donde había una prevalencia muy alta, muchos animales muertos por paratuberculosis, y nosotros aislamos del efluente, por lo menos un efluente que podría tener entre 1 y 2 meses en ese estanque. Aislamos Mycobacterium paratuberculosis, así que si uno fertiliza esos campos, y lo hemos visto en otras publicaciones, incluso Miguel Salgado también han hecho algunos trabajos en Valdivia, haciendo experimentos para ver cómo está percolando, digamos, a través del suelo el agua con Mycobacterium paratuberculosis, como dice Alejandra, el agua que contiene tanto amebas como gotas que pueden contener micobacterias. Digamos, todo eso forma parte de un sistema, incluso el silo, digamos, que está contaminado con paratuberculosis a través de la fertilización, podría ser un reservorio importante. Nosotros no logramos aislar de los silos de ese tambo en ese momento, pero es algo que nos preocupa, porque así como los silos de autoconsumo pueden ser una fuente de infección para el caso de tuberculosis, los silos de cortapicado de maíz mezclado pueden ser un elemento importante de contaminación con paratuberculosis. ¿Pero existen evidencias científicas de aislamiento de MAP en silos de maíz o sorgo? Sí, hay algunas publicaciones que han aislado, lo que pasa es que yo no recuerdo porque son hace, digamos, mucho tiempo que yo la leí. No recuerdo, pero si a alguno le interesa, puedo buscar en mi archivo, o pueden buscar, digamos, y interaccionar con nosotros para comentar, porque es un elemento, digamos, todos los elementos son preocupantes, ¿no es cierto? Las aguas
que cualquier arroyo donde, por ejemplo, un tambo almacena la bosta, ¿no es cierto?, que saca todos los días. Eso yo lo observé cuando estuve viviendo en República Checa, digamos, donde los tambos tiraban a cursos naturales de agua y después río abajo se encontraban evidencias de micobacterias. También pasan otras enfermedades, nosotros lo hemos detectado en otras enfermedades, que eso puede pasar en leptospirosis, en brucelosis, ¿no es cierto? En época de inundaciones, río abajo o arroyo abajo, tuvimos un caso el año pasado de un tambo en Tandil, donde vino el dueño de unas vacas, donde quería hacerle un juicio a un vecino que tenía paratuberculosis y compartían un arroyo. Por lo tanto, es un aspecto a observar, ¿no es cierto? Todo el hecho de contaminación o alimento contaminado podría ser un efector, digamos, ¿no?, de contaminación. Bien. Gabriel, ¿cuál es la pregunta, Marcelo Rubén? ¿Cuál es la posibilidad de la difusión de MAP en sistemas de producción lechero en cama de compost contaminada por animales adultos infectados, por ejemplo, vaca de segundo o tercer parto infectadas? Claro, ahí todo esto va a depender de la carga, de la presencia de animales supereliminadores. La micobacteria, la verdad que vive bastante. La posibilidad siempre está, el manejo de esto, como recién estuvimos diciendo, es tratar de evitar, sobre todo, que tomen contacto con los animales jóvenes, porque es decir, cuando uno va a los establecimientos de animales jóvenes con signos clínicos, ahí ya se puede sacar la conclusión de que esos animales tuvieron alta carga infectiva y jóvenes. Entonces, la posibilidad está siempre, hay que pensar que la micobacteria sobrevive. Por eso la mejor medida es sacar los animales que están eliminando. De esa forma va a quedar una cola hasta que toda esa cantidad de micobacterias de alguna forma vaya disminuyendo la sobrevida. Porque la verdad que cuando uno ve los tambos hay condiciones que mantener la higiene de los tambos a veces se vuelve muy difícil. Entonces la mejor manera es eliminar los animales que están eliminando. Yo entiendo que eso es difícil porque una vaca que está produciendo leche, y a nosotros nos pasa a veces, si vos tenés que sacar este animal, sí, bueno, dice, pero yo ya sé que tengo paratuberculosis, le quedan X cantidad, muchos meses para producir, dice, bueno, la dejo. Pero bueno, eso conspira un poco contra el control, ¿no? Por eso es tan importante la reposición, tratar de cuidar la reposición. Gabriel, y también una pregunta dirigida hacia vos, de Guillermo, si considerarías a los animales del R2 como anérgicos, como sucede en tuberculosis, o que son animales expuestos no detectados por PPD-A o Jonina. ¿Cuál es su experiencia en animales que han pasado controles previos a la intradermorreacción dando negativo y se detectan como serológicamente positivos? Claro, ahí, bueno, un comentario en general, acá en Argentina utilizamos más la PPD aviar. Yo aún a veces he trabajado con la Jonina, pero la verdad que mundialmente cada vez se consigue menos. Los comentarios son más a la PPD aviar. Y eso pasa más rápido. Entonces, Alejandra ahí en un momento puso que la OIE recomendaba hacer cada 6 meses. Yo sé que es difícil eso, estar dependiendo tan seguido de las pruebas, pero si uno alarga mucho el periodo, a lo que se está refiriendo la pregunta, es decir, uno puede hacer la prueba, pasó ese periodo de sensibilización, se hizo anérgico y después solamente se detecta por el ELISA. Lo ideal en ese caso sería, cada caso hay que analizarlo, hacer las pruebas más seguidas para tratar de que no se nos escape, para que no entre en anergia celular. Bien, y aquellos que hacen ELISA, por ejemplo, vos Fernando comentaste el ELISA in-house que hacen ustedes, pero va dirigido a los tres, al que quiera a sumar su respuesta. Preguntan también si han visto en su experiencia, han visto diferencias en la utilización como cromógeno del ELISA, ABTS o TMB. No. Nosotros usamos ABTS en un principio, hace muchos años, se usaba el TMB, pero por problemas de manejo y de que la mayoría de los ELISA se usa ABTS, nosotros usamos eso. A veces es difícil conseguir todos los componentes porque las placas
el antígeno, la inmunoglobulina, todo lo que compramos es importado, entonces es difícil, se hace caro. De todas maneras, a nosotros, por lo menos a nosotros, la experiencia es que nos rinde más, podemos trabajar mucho mejor y trabajamos más confiado usando ABTS y usando el ELISA in-house. Y justamente en este momento estamos escribiendo un trabajo de comparación de ELISA en suero y ELISA en leche, del ELISA in-house que usamos nosotros y un ELISA comercial. Un poco como para diferenciar, sobre todo con sueros de animales y con leche de animales que han tenido aislamiento positivo, ¿no es cierto? Que eso es lo que valida una prueba, es cuando uno tiene la referencia del aislamiento bacteriológico. Bien, Gabriel o Alejandra tienen experiencia en usar uno u otro cromógeno en el ELISA y algún comentario al respecto, o seguimos con la siguiente. Yo siempre usé el ABTS. Bien. Sí, yo creo que el TMB a veces también requiere el ácido sulfúrico para como stop y cambia el color y es un paso más y yo también en general uso el ABTS. Sí. Bien. Alejandra, creo que durante la presentación fuiste dando respuesta a la siguiente pregunta, pero utilicémoslo como excusa para afirmar concepto en todo caso. ¿Cuál es el valor que le otorgás en un plan de control de tuberculosis al falso positivo, entonces? Teniendo en cuenta lo que mencionaste de posibles reacciones, ¿no? Sí. De falso negativo y falso positivo. Digamos, estando en el plan de erradicación de tuberculosis, el animal reactor a la PPD se tiene que eliminar, ¿sí? El caso de ese falso positivo yo solamente lo nombré en casos de rodeos con historial libre de tuberculosis, ¿sí? Que en ese caso sí se podría justificar hacer una doble comparativa, una cervical doble comparativa para ver si el animal en realidad está infectado, por ejemplo, con para o sensibilizado con otra micobacteria. Pero en el plan de erradicación de tuberculosis el positivo se elimina. Perfecto. Fernando, Marcelo Rubén comenta y pide una opinión. El comentario es: estimo que en los rodeos lecheros de la provincia de Córdoba, Villa María, San Francisco y noreste de Córdoba, todos los rodeos tienen al menos una vaca lechera infectada como mínimo. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Pregunta. Bueno, yo he ido muchas veces a Córdoba y lamentablemente es así, el grado de la prevalencia en estas provincias lecheras que tienen gran concentración de ganado lechero, la prevalencia es muy alta, sobre todo cuando se vende toda una vacada de un tambo y no se hace un control previo, no se hace una cuarentena y no se hace un diagnóstico certero, entonces la prevalencia crece en forma indiscriminada cuando no se hace nada, como vimos en el modelo de simulación con las líneas de colores. Lamentablemente, la prevalencia o el porcentaje de rodeos lecheros y rodeos de carnes en nuestro país es de las más altas del mundo, o podríamos decir. Por supuesto que hay países que no informan, hay países que informan regiones. Nosotros no estamos informando a nivel de país, pero tenemos serología de las provincias más importantes. Córdoba es una de ellas y siempre pensamos que estas provincias requerirían un programa de control, así como lo hacen con otras enfermedades, ¿no es cierto? Con tuberculosis, con brucelosis, con otras enfermedades. Para tuberculosis requeriría el análisis de un plan de control, como lo hacen también para otras enfermedades, y sobre todo con aquellos responsables de la venta de animales, como lo son las cabañas, ¿no es cierto? Me parece que es importante tener en cuenta que se puede analizar el semen, se puede analizar, por ejemplo, el fluido uterino de las vacas donantes en programas de transferencia. Todo eso asegura o da un reaseguro, más allá de hacer una ELISA, una serología completa de rodeo, y, por supuesto, recurrir al cuchillo bien afilado, porque una buena necropsia nos garantiza hacer una observación, mostrar lo que queremos decir. Muchas veces los productores necesitan ver
así como el aborto, o así como la vaca colgada con los linfonódulos y los granulomas, también necesitan ver la lesión macroscópica. Y quiero agregar algo a lo que comentaba Gabriel, que es que en el caso de la paratuberculosis en los caprinos, muchas veces los linfonódulos se ven con lesiones gaseosas, con lesiones mineralizadas, que a veces nos hace confundir con tuberculosis. Está descrita, puede haber unas lesiones linfáticas, sobre todo en los pequeños rumiantes, los vasos linfáticos mucho más marcados que en los bovinos, y las lesiones más edematosas, pero a veces se junta una lesión necrocalcificada que nos asusta porque pensamos que es tuberculosis y terminamos haciéndole un PCR y eso es paratuberculosis. Bien, ahí justo Fernando comentaste rumiantes menores. Bernardo, consulta si pueden comentar algo acerca de la presentación clínica en ovinos. Bueno, en los ovinos, no sé si quiere alguien, pero en los ovinos, yo comento algo. En los ovinos generalmente no se ve diarrea. En los ovinos se ve un decaimiento general. Hay normalmente un cese bastante abrupto de la cantidad de leche como sintomatología clínica. Y obviamente son animales que a la necropsia manifiestan los síntomas que yo decía, una linfangitis muy marcada, los linfonódulos muy edematosos. Eso sirve para mandar al laboratorio, para hacer frotis, para hacer histopatología, para hacer cultivo, para hacer PCR, y la leche, por supuesto, es un elemento muy importante, sobre todo para aquellos tambos ovinos o caprinos que vayan a producir quesos. Recuerden que en las experiencias nuestras, nosotros detectamos Mycobacterium paratuberculosis vivo en quesos semiduros y frescos, más allá del proceso de maduración. Así que hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Como para no estar comiendo quesos con micobacterias, ¿no? Muy bien, Gabriel, vos querías agregar algo. Sí, no, nosotros la verdad que hemos tenido pocos encuentros con la paratuberculosis lanar, como dice Fernando. En el caso del lanar, el adelgazamiento es lo principal. Las boñigas, que normalmente en el lanar son muy duras, se ponen un poco más blandas y pueden ensuciar un poco el periné. La linfangitis es extremadamente marcada comparada con la del bovino. Y lo que sí es que la inmunodifusión anda mejor en los pequeños rumiantes que en los bovinos. Tiene mayor sensibilidad y marca muy fuerte. Por supuesto que a veces en un control hay que terminar usando probablemente un ELISA. Y el otro comentario es que las cepas ovinas, por lo menos acá en Argentina, son distintas a las cepas bovinas y son bastante más difíciles de aislar. A nosotros nos tocó un aislamiento que nos llevó como de 6 meses a un año. Para eso hay que utilizar los medios líquidos, que se puede, en lo posible, sin vancomicina. Los medios líquidos andan mejor para esas cepas. Yo creo que Uruguay tiene más casos en el lanar. Nosotros, no sé, Fernando, qué datos tenés vos. Acá en Argentina nosotros tenemos sobre todo en milkshaft, en las lecheras, como dice Fernando. No hemos visto un corredal, pero desaparecieron y después no. En cabras sí es más común. En lanar, la verdad que nosotros no tuvimos más casos. Nosotros difícilmente lo vemos. Recuerdo una publicación de la doctora Cristina Jorge, una gran amiga, que fue coordinadora de la Comisión de Micobacterias. Hace muchos años publicó, es un trabajo de hace muchos años que está copiado, digamos, y subido a internet, alguna plataforma de aislamiento de ambas enfermedades, como comentaba Alejandra, Mycobacterium bovis en ovinos y Mycobacterium paratuberculosis concomitantemente. Y también en los rodeos bovinos, nosotros lo hemos visto en algunos campos, en algunas lecherías de Salta, con el doctor Juan Micheló, que hemos hecho algunos trabajos, concomitante la enfermedad, como comentaba Gabriel y Alejandra, también es factible. Por lo tanto, las interferencias diagnósticas, el uso de las pruebas, el análisis discriminado de aquellos animales infectados
por ambas enfermedades o enfermos de ambas enfermedades, de ambas bacterias, es muy importante poder discriminarlo, poder identificarlos y poder ver qué técnica de diagnóstico se solapa a otra o baja su sensibilidad, como mostraba Alejandra al comienzo de la charla, ¿no es cierto? Bien. Bueno, muy bien, para ir cerrando, agradecerles nuevamente a los participantes por las preguntas, a los disertantes por el aporte que están haciendo con las respuestas. Brevemente, Mimi, si estás en la sala, te pido por favor que abras el micrófono. Brevemente, para ir cerrando, es hacerles el comentario similar al que hacemos al cierre de cada módulo, es recomendarles que visiten la página web de la asociación de la ABLD, ABLD, como pueden ver siguiendo el cursor, abld.org.ar. Una vez que ingresan a la página, pueden ingresar a la solapa de cursos y eventos, ¿sí? Se despliega la solapa de cursos y eventos, ¿sí? Van a encontrar distintas actividades, entre ellas este ciclo de micobacterias de interés veterinario que hoy está cerrando. Hacen clic en el ciclo, además de encontrarse con el flyer, la propaganda de cada una de las charlas, van a encontrar un link que ahí estoy marcando con el cursor, que es ingrese al ciclo de conferencias de micobacterias de interés veterinario. Una vez que hacen clic ahí, se les va a desplegar una breve reseña de la propuesta del ciclo, ¿sí? Y cada uno de los módulos. A modo de ejemplo, al abrir el módulo 1, se van a encontrar con los disertantes, con la afiliación de cada uno de ellos, los disertantes del módulo 1, la presentación grabada, ¿sí? Que pueden ver, y bibliografía recomendada. Esto mismo van a encontrar a partir del fin de semana o el lunes próximo del módulo 4, una vez del módulo que hoy está concluyendo, y así pueden ir revisando cada una de las presentaciones. Asimismo, decirles que la ABLD inauguró un canal de YouTube, así que buscando YouTube, canal ABLD, se van a encontrar con las palabras de bienvenida de la presidenta de la ABLD, la doctora Nirma González, y también el link de cada uno de los módulos que vamos a ir subiendo de este ciclo de conferencia para aquellos que en algún momento quieran volver a verlo. Comentarles también que en breve, posiblemente desde la ABLD, se les haga llegar a los participantes, a todos los inscriptos, una encuesta para que nos ayuden a mejorar este tipo de plataformas de intercambio, estas ideas de capacitaciones. Y como les dije en varias ocasiones a todos los participantes, es que este ciclo de conferencia no es ni más ni menos que una excusa para hacer un recorrido temático. Decididamente es acotado por los tiempos, habrán visto cada una de las exposiciones tuvo un tiempo acotado, pero la idea es que a partir de esa encuesta nos ayuden a mejorar pensando en el 2021 y tal vez si el 2021 dediquemos tiempo a algún tema en particular que ustedes tengan interés. Háganoslo saber a través de la encuesta y le vamos a agradecer todas las críticas constructivas que nos puedan volcar ahí, que nos permitan mejorar hacia adelante. Agradecer también a los compañeros de la comisión científica de la ABLD, aquellos que a lo largo de los módulos les tocó la labor de ser disertantes, pero también al resto de nuestros compañeros que apoyaron la propuesta, formaron parte de unificar esta propuesta temática, a sabiendas que muchos temas que trabajan nuestros compañeros han quedado en esta instancia afuera, tales como micobacterias no consideradas no tuberculosas o ambientales, que tenemos compañeros de nuestra comisión que se especializa y tiene una expertise en ese tema de gran importancia, tuberculosis en bubalinos, tenemos compañeros de la comisión en Corrientes que trabajan en ese tema, el tema de vacunas experimentales, el doctor Ángel Cataldi y su equipo, el doctor Cataldi pertenece a la comisión, también no tuvo lugar en este ciclo, pero bueno, agradecerles a todos por el entusiasmo y el compromiso que le han puesto para llevar adelante ese ciclo de conferencia, y nuevamente a todos los participantes y a los disertantes del día de hoy. Mimi no está con el micrófono abierto, ¿bien? Así que, sin más, agradecerles. Acá estoy. Ahí está. Quería dejar en vos las palabras de cierre en nombre de la comisión directiva de la ABLD. La doctora Nirma González es quien preside la comisión.
Sí, bueno, ya lo dijiste todo, Sergio, casi, digamos, es simplemente agradecer fundamentalmente a la comisión científica que ha trabajado muchísimo con esto, a todos, a vos, Sergio, y a todos los integrantes, como a todos los disertantes, que realmente han sido unas excelentes disertaciones, que ha tenido una muy buena repercusión, y esperamos que esto, bueno, tenemos pensado que esto se repita, digamos, con las demás comisiones científicas. Justamente la semana próxima tenemos una reunión con todos los coordinadores de las comisiones científicas y hacer algo o similar el año próximo, obviamente ya, quizás virtuales, quizás ojalá que también presenciales. Todo depende, bueno, de lo que nos irá a pasar con este coronavirus que nos cambió, digamos, el rumbo a todos, pero la idea es continuar con todos estos encuentros, ¿sí? Seguramente enero no vamos a hacer nada, pues es un mes de vacaciones y, en fin, la gente está en otras cosas, y quizás retomemos a fines de febrero o marzo, ¿sí? Pero le vamos a ir haciendo llegar ya este mes, le vamos a hacer llegar por email a todos los asociados las novedades nuestras, y bueno, la idea es continuar. Así que agradecemos en nombre de la comisión directiva a todos los participantes, a todos los disertantes, a toda la comisión científica que realmente han trabajado muy bien. La de micobacterias se ha esforzado muchísimo este mes y el mes pasado, y muy, muy agradecida a todos. Y bueno, les deseamos felices fiestas a todos, que ya estamos ahí nomás de un brindis. Así que muchas gracias a todos. A todos. Muchas gracias. Cualquier duda, nos visitan las páginas, nos hacen llegar, están todos los datos nuestros en el email, están los datos nuestros todos como para hacernos llegar y nosotros les respondemos a la brevedad. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. México. Gracias. Excelente. A México. Gabriel, Fernando, Gracias. Fernanda, buenísima. Un beso. Muchas gracias, un saludo.